Buenos Aires Ciudad. Entra en lanación.com. El valor de entender lo que pasa. ¿Gritaste de la emoción? ¿Tomaste frío? ¿Cantaste sin parar y tu garganta no da más? Caramelos antibióticos Fecofar, la solución celeste y blanca con acción antibiótica y potencia anestésica para el alivio del dolor de garganta. Somos Fecofar. ¿Todavía no tenés tu alarma monitoreada? En Alarmas Comahue tenemos 3 promos exclusivas para proteger a tu familia. Si vivís en una casa, en un departamento o en un country, elegí Comahue. En los momentos más difíciles, siempre estamos con vos. Alarmas Comahue, más de 50 años protegiéndote. Llegó Betson a la Argentina, el líder mundial en apuestas deportivas. Jugá, divertite y ganá. Retira y deposita tus ganancias directamente en tu cuenta bancaria. Regístrate ahora en betson.bet.ar y empezá a jugar con los grandes. Betson, tu sitio de apuestas online. Dicen que la inteligencia artificial nos va a reemplazar a todos. Pregúntale qué podemos hacer. Podrá reemplazar algunas cosas, pero a tus amigos jamás. Ella cobró el sueldo en Santander. Ese mismo día, en la app, lo pudo ver. Con un superpréstamo arregló toda su casa, desde el frente a la terraza. Con lo que ahorraron pagando con tarjeta, clavaron flor de parrillada completa. ¿Estás bien? Esta papa está cruda. Santander, queremos ayudarte. Era Betular, ¿viste? Todas las axilas merecen el mejor cuidado. Por eso con DAV elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Sentí la diferencia con DAV. Me siento hermosa con mis axilas. Actron Rápida Acción es tu solución para el dolor corporal. Su fórmula con doble acción tiene efecto analgésico que te brinda alivio y además la potencia antiinflamatoria que necesitas para que el dolor desaparezca. ¿Tenés dolor corporal? Tenés Actron. Actron. Alivio que calma. Para el trabajo, para la vida, Calzados Ombú, seguridad más confort. Confía en Megaflex, el especialista en impermeabilización. Con Megaflex, la humedad no existe. Todas las axilas merecen el mejor cuidado. Por eso con DAV elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Sentí la diferencia con DAV. Me siento hermosa con mis axilas. Si te digo que podés abrir una cuenta 100% online y gratis, ¿qué cara pones? ¿Y que tenés muchos beneficios para aprovechar? Todos ellos ya tienen su cuenta. Hacete cliente y mostrá tu sonrisa. Pensá en Macro. Abrí tu cuenta en macro.com.ar. En La Paulina sentimos pasión por el queso. Por eso, todo el tiempo estamos pensando en queso. Hola, soy el nuevo supervisor de área. ¿Me puedo sentar? Sí, obvio. Che, qué voz de locutor que tenés. Gracias, mucho gusto. Soy Cacho, Cacho Fontina. Ah, bienvenido, Cacho. La Paulina, más de 100 años pensando en queso. Mercado Libre. 3, 2, 1. No pares de moverte con Mercado Libre. Del 17 al 24 de julio, aprovecha estos descuentazos, hasta 50% off y hasta 6 cuotas sin interés en accesorios para vehículos, deportes y mucho más. Compra en la app. Redoxon Triple Acción con vitaminas C, D y Zinc ayuda a reforzar tu inmunidad. Inmunidad que genera protección. Porque cuando te sentís bien, disfrutás hacer el bien.
Redoxon ayuda a reforzar tu inmunidad. Nueva botella reutilizable de Chacabuco Chenin Dulce Natural. Un vino que se adapta a los nuevos tiempos, como vos. Chacabuco, donde todo empezó. Bienvenida Camila Perochena. Muchas gracias, Pancho Olivera. Ahora vamos a las negociaciones con el Fondo históricas. Vamos a mostrar la encuesta. La encuesta. Que ya pueden ir votando, ¿no? Bueno, en un ratito yo les voy a... Va a ser qué preferiría dentro de su espacio en las PASO, ¿no? Y la gente puede votar varios candidatos o un solo candidato. Así que en un ratito... En un ratito vamos con eso. Bueno, historia o negociación histórica con el Fondo Monetario. Con el FMI. Voy a ir a una en particular, la de 1984. Alfonsín, presidente, y Bernardo Greenspoon, ministro de Economía. ¿Por qué 1984? En principio porque esta negociación está divinamente relatada en el libro de Juan Carlos Torres, Diario Una temporada en el quinto piso, donde nos cuenta con mucho detalle esta negociación y la describe, retomando a Machinea, que usa esta expresión, como una comedia, un acto de comedia. Dice, hay como una comedia de enredos en las negociaciones con el FMI. ¿Y por qué? Porque en las negociaciones se enfrentan dos lógicas, podríamos decir. Vos tenés por un lado a los funcionarios del gobierno, que tienen una lógica política, no solo económica. Lo ves con Massa. Massa está en campaña. Totalmente. No es solamente ministro de Economía. Y tenés también al staff del FMI, que tiene una lógica de qué tipo. Más técnica, ¿no? Miran las variables económicas, no le importa que Massa esté en campaña, le importa que haya una devaluación, les importa que haya menos tipos de cambio, no puedes tener más de $10, ¿no? Entonces, hay dos lógicas diferentes. Uno está mirando al futuro, las promesas de futuro, y otro mira las variables económicas. Estas dos lógicas son lenguajes distintos y muchas veces no se entienden. Y eso se ve muy bien en esta negociación del 84. Pongámonos en el 84. Gobierno Alfonsín, primer año. ¿Qué hereda Alfonsín de la dictadura? ¿Qué es lo peor que hereda? Bueno, hereda muchas cosas muy malas. En términos económicos, una deuda impagable, muy difícil de pagar. Que al lado de la de ahora, nada, pero... Bueno, digo, en términos relativos, ¿no? Si nos ponemos en ese contexto. Y una deuda con bancos acreedores que quería refinanciarla, había que renegociarla. La deuda era un 70% del PBI. Ah, entonces más que ahora. Era altísima y además de la deuda, un déficit del 15%. ¿No? En parte eso es lo que le deja la dictadura a Alfonsín. Entonces, una de las primeras cosas que tiene que hacer Greenspoon que es renegociar, refinanciar con los bancos acreedores esa deuda. Pero los bancos, ¿qué le dicen a Greenspoon? Nosotros la vamos a refinanciar si vos haces un acuerdo con el FMI. Es decir, vamos a confiar en que no vas a poder pagar la deuda si lográs llegar a un acuerdo con el FMI. Un paraguas. Claro, nos da cierto marco de certidumbre eso. ¿Eso qué implicó? Bueno, que apenas asume el gobierno de Alfonsín, va una primer misión al FMI a tratar de hacer un acuerdo, ¿no? En esta primer misión están José Luis Machinea y Canitrot. Y cuentan, en el libro de Juan Carlos Torres, Canitrot dice, bueno, llegamos ahí con las cuentas muy malas, ¿no? Le llevaban unas cuentas que eran difíciles de defender, donde, por ejemplo, se decía, vamos a bajar el déficit, pero los números mostraban que iba a aumentar el gasto público. Entonces, era difícil defender esas cuentas. Y, por supuesto, los funcionarios empiezan a mirar esas cuentas y dicen, esto no cierra por ningún lado, esto es inviable. Entonces, por ejemplo, el gobierno le decía, bueno, les prometemos que este año vamos a tener un 8% de déficit, pasar del 15 al 8. Los funcionarios del fondo que le decían, no, queremos un 3%. Obviamente, era una lógica más técnica la de los funcionarios del fondo. Frente a eso, ¿qué respondían los funcionarios del gobierno con una lógica más política? Les mostraban el contexto político, les decían, no podemos pasar de un 15 a un 3%, porque estamos en una transición democrática, porque necesitamos que la democracia sobreviva, porque si damos un volantazo y hacemos un ajuste de ese tipo, es difícil que la democracia sobreviva. Pero estos argumentos políticos no encajaban o no eran contemplados por estos funcionarios que eran más burocráticos, que no les interesaba todo ese marco. Miraban si eran consistentes o no. Claro, miraban las variables y decían, esto no está funcionando, con este nivel de déficit no vas a bajar la inflación, ¿qué querés hacer con la inflación? No, eran lenguajes diferentes. La cuestión es que esa primer misión vuelve sin ningún acuerdo bajo el brazo y cuando vuelve la cosa se pone más difícil, ¿no? Vuelve, Alfonsín dice, de ninguna manera vamos a bajar el déficit, porque yo de ninguna manera voy a bajar los salarios. Es decir, para bajar el déficit tenía que bajar un 30% los salarios públicos. Alfonsín decía, eso es innegociable. Y frente a esa
intransigencia, Greenspan, el ministro, se pone todavía más intransigente. Y se pone, Malena Galmarini diría, se pone picante. Picante, picante. Se pone picante Greenspan. ¿Y qué hace? Manda una carta de intención unilateral. ¿Qué significa esto? Le manda al fondo una carta donde le solicita un préstamo, pero habitualmente esas cartas de intención eran cartas que se acordaban y que redactaban los miembros del staff del fondo en conjunto con los funcionarios del gobierno. Es decir, eran cartas que requerían un previo acuerdo. Lo que hace acá el gobierno es mandarse solo, mandar esa carta por la suya, como una forma de presión política, ¿no? La idea de usar la lógica política para torcerle el brazo a la lógica burocrática, ¿no? Esto en la prensa internacional va a ser descrito como un gesto revolucionario de la Argentina, como un desafío de la Argentina al Fondo Monetario Internacional. En el marco interno, por ejemplo, los jóvenes de la coordinadora, que eran los que se oponían a negociaciones con el fondo, empiezan a decir que por fin pueden salir con la frente en alto defendiendo el gobierno, ¿no? Algo así como reaccionaría la cámpora si no hubiera, negociación, ¿no? Que por fin pueden salir con la frente en alto. Entonces, lo que vemos acá es cómo la lógica política empieza a presionar para imponerse sobre la lógica técnica. No es la primera ni la única vez que se hizo esto, ¿no? De 2018, Macri y Toto Caputo, ¿qué pasó? Toto Caputo le dice a Macri, salí a decir, cuando todavía no había acuerdo, que ya tenemos el acuerdo, públicamente, como una forma de ¿qué? De presionar y de obligarlos al fondo, de obligar a los técnicos del fondo a que finalmente acepten un acuerdo. Macri lo hizo, ¿no? El fondo no terminó aceptando un acuerdo por eso. Me acuerdo de ese día, ¿no? Me acuerdo de eso, de la conmoción, porque no estaba cerrado y tiraron esta noticia. Y adentro hubo muchos reproches también. No, claro, y el propio Fondo Monetario Internacional, que es otro lenguaje. Nosotros no... Porque después empieza otra conversación. Claro, no funciona así, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno de Alfonsín se mandó. ¿Cómo le salió esta forma de presión política? Bueno, no le salió muy bien. Es decir, a los pocos días de mandar esa carta de intención unilateral, que implicaba una suerte de ruptura de negociaciones, Alfonsín viaja a España. Felipe González, presidente de España, le dice, no me parece razonable lo que está haciendo Argentina, si no le dice que revolución, no me parece razonable. Y lo que es peor, Bernardo Greenspan, que estaba seguro que iba a poder cerrar una negociación con los bancos acreedores privados sin el fondo, se encuentra con los que los acreedores le dicen, no, si no está el fondo, nosotros no vamos a cerrar ninguna negociación. Entonces, ese gesto de presión política, bueno, fue un gesto en vano. Después de eso, ¿qué hubo que hacer? Hubo que reabrir las negociaciones con el fondo. Bernardo Greenspan tuvo que viajar él mismo para defender, para pedir y para poder cerrar un acuerdo. Un viaje que también fue, en palabras de Machinea, una especie de acto de comedia, porque lo que cuenta ahí en el libro de Torre es que los funcionarios del fondo le empezaron a pedir especificidades, detalles, decime cuánto vas a aumentar el salario, qué vas a hacer, cuál va a ser el déficit. Y decían que Greenspan respondía con ambigüedades, ideas confusas, ¿no? Entonces, y que los funcionarios le decían, bueno, ¿cuál es tu programa económico? ¿Qué vas a hacer? Y que otra vez, como no había un programa económico claro ni una hoja de ruta, se respondía de manera ambigua. La cuestión es que se termina firmando un acuerdo muy desventajoso para la Argentina, un acuerdo que implicó un ajuste para la Argentina y que después se tuvo que renegociar y reabrir en varios momentos porque era un acuerdo muy difícil de cumplir. Viste que los historiadores dicen que la historia sirve para entender el presente. Sí. ¿No? ¿Hay alguna lección ahí para aprender? Yo creo que en realidad la lección o lo que nos permite ilustrar es estas dos lógicas. Ojo, no quiere decir que la lógica política no funcione. Quiere decir que a veces, capaz, en Argentina sobredimensionamos, diría yo, la lógica política o la capacidad de la presión política para imponerse a las cuestiones técnicas más burocráticas, ¿no? Habrá que ver cómo cierra este acuerdo y si finalmente que el burócrata cierra. Dice, mira, no me interesa si tenés un grupito cantando patria, no me interesa Colonia, si vas a ser el candidato. Capaz, no me interesa, no seas candidato, ¿no? Hay que ver ahí qué es lo que pesa más hoy. Y también depende mucho de cuánto apoyo tenés del gobierno de Estados Unidos. Es decir, la lógica política y la presión política te funciona más en aquellos momentos en los que el gobierno, bueno, Sofía hablaba del directorio, como los otros países del directorio también pesan, en los que los miembros del directorio van a presionar políticamente por vos. Si no tenés ese apoyo, es difícil que con la presión política alcance para torcerle el brazo a la lógica técnica. Me decía el otro día Héctor Torres, que fue director ejecutivo del fondo durante la época de Macri y muy habituado a estas negociaciones, dice, ojo que el que influye el departamento
de Estados Unidos que influye sobre el fondo, sobre el directorio y sobre todo sobre el staff, es el Departamento del Tesoro. Claro. No tanto el Departamento de Estado, y la relación de Massa es fundamentalmente con el Departamento de Estado. Entonces, que puede pedirle, pero ya es no es otra tan ventanilla. directo, está intermediado. Esa es la relación, esa es la razón por la cual duramos 3 meses. En Efectivamente. esto. Bueno, gracias Camila. Por favor, gracias a vos. En unos instantes, el whisky con Vilota y Carola. Vamos y venimos.